Terrores nocturnos, Félix Calvo. Las pesadillas no dejan de ser sueños, malos sueños, pero sueños al fin y al cabo. Nunca debiésemos confundirlas con la realidad, pues esta casi siempre suele ser más cruel y peligrosa que cualquier fantasía onírica. Laia era una mujer de 50 años, 1,67 m de estatura, ondulada media melena, ya con bastantes canas, pues odiaba los tintes de pelo, ojos color miel, caderas cada vez un poquito más anchas, pues el tiempo no respeta a nadie, y un bonito culo respingón, al menos así le decía su pareja. Por su parte Amelia, la persona con la que compartía su vida, tenía 8 años menos que ella, era alta, más que la media, pues medía 1,80 m, tenía una preciosa melena castaña y unos cristalinos ojos negros, era muy coqueta, le encantaba cuidar su figura, haciendo eternas dietas y mucho ejercicio físico que sacaban de sus casillas a Laia, pero por encima de todo, adoraba la comida macrobiótica, pregonaba siempre las bondades de la comida equilibrada. También era muy aficionada a las tiendas, sobre todo a las compras de bolsos, zapatos y todo tipo de complementos. Llevaban ya 10 años juntas, 6 de ellos legalmente casadas. Era un matrimonio estable y muy feliz. Habían decidido que no querían tener niños, sus vidas ya estaban bastante llenas con ellas dos. Era evidente que no era el típico matrimonio que se mantenía unido por los hijos. No necesitaban rellenar espacios o sentimientos con más gente a su alrededor. Por la maldita crisis, Laia había perdido su trabajo, era trabajadora social eventual, y la reestructuración del Departamento de Bienestar Social y de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Basauri había prescindido de los trabajadores sin plaza fija. Llevaba ya 1 año en paro y le estaba destrozando. La mayoría de los currículos que enviaba o bien no tenían respuesta, o bien le contestaban diciendo que era demasiado mayor, o que tenía demasiada experiencia para el puesto ofertado, excusas que iban minando la moral de la chica. Por suerte, Amelia era funcionaria y tenía un buen sueldo fijo al mes, pero eso no la consolaba. Se sentía como un lastre pesado en la relación de pareja. Llevaba semanas durmiendo mal, tenía un desmedido apetito, devoraba litros de helado y todo tipo de dulces. Andaba también algo baja de defensas corporales. Había pillado 2 veces la gripe y varios resfriados. Se sentía además muy cansada y sin ganas de hacer nada. Ya había discutido en varias ocasiones con Amelia por cosas realmente absurdas, pero no podía evitarlo. Estaba tan sensible que cualquier cosa le hacía saltar como una gata salvaje. Estaba todo el día nerviosa e irascible. Las discusiones por la comida eran constantes. Por las noches no conseguía pegar ojo hasta 2 o 3 horas después de acostarse. Daba vueltas y vueltas en la cama. De repente tenía mucho calor y se destapaba toda. Como se quedaba fría, se cubría de pies a cabeza. No dejaba de pensar en su situación. Conciliar el sueño tampoco era una ayuda. En cuanto conseguía quedarse dormida, le atormentaban unas pesadillas enormes. Cada noche era un sueño distinto. Al despertarse lo recordaba perfectamente. Después, durante el día, los iba olvidando, pero la angustia le iba dejando un pozo en su conciencia que ya empezaba a pasarle factura. La noche anterior soñó con Amelia y con que 4 perros Rottweiler la perseguían. Estaba dentro de un largo pasillo, sin puertas ni ventanas, que parecía no tener fin, y por más que corría, los animales acababan cazándola. La sensación de claustrofobia, así como de indefensión, era tan enorme que se despertó gritando en la cama. La desazón no le permitía respirar. Amelia trató de calmarla, besándola y acariciándola para que se tranquilizara, pero no había calma posible, no hasta que no comprobaba que estaba despierta y a salvo. Laia le contó a su mujer todo el mal sueño que había tenido. Estaba sola en aquel inmenso pasillo. De pronto, de no sé dónde, saliste tú, sujetando 4 perros. Al principio me ladraban y gruñían. Yo te dije que no los soltaras, que me daban mucho miedo. Tú te reíste de mí, no parabas de reírte como una loca, hasta que de pronto te callaste bruscamente, me miraste a los ojos y gritaste a los Rottweiler: ¡atacar! Traté de huir, corrí por el largo y estrecho corredor, pero no había ninguna salida por donde escapar. Mientras más rápido me movía yo, más deprisa lo hacían ellos. Al final tropezaba y me caí al suelo. Las bestias se acercaron a mí, dando grandes ladridos. El primero de los animales me mordió una pierna, otro la otra pierna. Por más que intentaba darles patadas y que me soltasen, ninguno me soltó. Me tenían inmovilizada. Un tercero me atacó el brazo, con el que golpeaba a los otros 2 perros, y el último se tiró a morderme la cara. Podía sentir los colmillos de los perros desgarrándome la piel. Sus mordiscos eran terribles, me laceraban y desgarraban, y yo solo podía gritar de dolor. Lo más terrible era sentir el aliento de esa bestia salvaje en mi rostro. Después tú te acercaste a mí, con un cuchillo en la mano, y me lo clavaste en el corazón. Estaba tan asustada que Amelia le secó las lágrimas que le caían por la cara. Lloraba sin consuelo, totalmente fuera de sí. A lo largo del día fue olvidando su pesadilla,
para centrarse en su patética realidad, pidió cita con el médico de cabecera. Esperaba que le diese algún medicamento para poder dormir sin tanto sobresalto. Cuando le dijo a su médico lo que ocurría, le recetó unos tranquilizantes y le dijo que se tomase una pastilla antes de dormir. Pronto con el nuevo medicamento, efectivamente, no tuvo problemas en conciliar el sueño, pero el resultado no era lo que Laia esperaba. De hecho, lo que la pastilla consiguió fue prolongar la agonía de la chica. Según le contó más tarde a Amelia, la pesadilla de esa noche consistía en verse desnuda, paseando por la calle. Una muchedumbre de personas le gritaban que se vistiera, pero ella no tenía ninguna ropa que ponerse. Hombres y mujeres la insultaban y le arrojaban piedras. Ella trataba de protegerse, metiéndose en un portal. Dentro de ese portal sonaba el timbre de un ascensor al abrir sus puertas. Laia se metía dentro del ascensor y este subía y subía pisos. Al cabo de un tiempo, que a la mujer le pareció una eternidad, el ascensor se detuvo. Al salir del elevador, se encontró en una azotea. En ese sitio no había nadie, pero eso en vez de tranquilizarla, le puso más nerviosa, pues tenía la sensación que la estaban observando y no sabía quién. Escuchó unos ruidos a su espalda y cuando se dio la vuelta, pudo ver a un maniquí de escaparate de tienda sin ropas, con el brazo levantado apuntando hacia ella. Intentó recordar si aquel monigote estaba allí cuando ella llegó, pero no se había fijado en él antes. Se giró, pues ahora había oído ruidos nuevamente, pero en el lado opuesto de la azotea. Al volverse a mirar, pudo comprobar que habían aparecido 3 nuevos maniquís. También estos apuntaban con sus dedos acusadores hacia Laia. De pronto se vio totalmente rodeada de aquellos horribles muñecos. Había unos 50 con sus dedos apuntando directamente a su cara. Surgían de la nada. Cada vez que giraba la cabeza, aparecían más y más. Dio un grito y salió corriendo de aquel círculo que la rodeaba. En su carrera derribó un montón de aquellos lúgubres maniquís. Cuando estaba escapando, apareció de repente Amelia. Tenía los brazos alzados, en posición de acogerla y abrazarla. Al acercarse a ella, vio que en su cara, donde deberían estar los ojos de la chica, solo había unos agujeros negros, como si se les hubiesen arrancado. Espeluznada por tal visión, Laia fue hacia atrás, tratando de escapar de aquel horror. En un momento dado, sintió la mano de Amelia, que le empujaba azotea abajo. Sentía cómo caía, y cómo los pisos iban pasando rápidamente, mientras ella pataleaba y chillaba como una loca. Por más rato que pasara, no acababa de caer nunca. Cuando por fin iba a golpearse con el suelo, despertó gritando. Amelia estaba a su lado, intentando consolarla como cada noche, sin conseguirlo. Para la funcionaria también era un problema el tema de las pesadillas de Laia. No podía pegar ojo en toda la noche. Cada vez que su mujer tenía un mal sueño, se revolvía en la cama, daba patadas y golpes, y posteriormente chillaba desesperada. Todos los intentos por despertarla eran en vano, y las pastillas para dormir habían empeorado esa situación. Tan solo cuando la mujer llegaba al extremo onírico más delirante y desquiciado, era cuando despertaba. Esta situación estaba haciendo mella en el rendimiento laboral de Amelia. Se levantaba de la cama cansada, sin haber dormido lo suficiente para rendir medianamente bien al día siguiente. Su carácter se tornó más arisco e irascible. Cualquier nimiedad se convertía en un auténtico agravio. Sus compañeras de oficina prácticamente la evitaban. Poco a poco se fue aislando del resto de la gente, que la veían como una mujer huraña y distante. Pronto todo su mundo fue Laia y sus terrores nocturnos. Por su parte, Laia estaba tocando fondo, física, psíquica y moralmente. Ya ni siquiera salía de casa, no se arreglaba, siempre tirada en la cama o en el sofá, con la televisión puesta para no dormirse, pues sentía verdadero pánico. Sus pesadillas se habían vuelto más y más salvajes. La última que le atormentaba era brutal. La abducían unos extraterrestres, la subían a su nave espacial y allí tumbada, rodeada de media docena de hombrecillos verdes, le abrían en canal desde el esternón hasta las ingles, sin anestesia alguna, y con ella despierta, viendo y sintiendo todo el proceso, entre espantosos gritos de dolor y desesperada por no poder hacer nada por impedirlo. Sentía cómo me iban hurgando en mis entrañas. Lentamente me sacaban fuera de su sitio todo el intestino delgado, como si de una clase de anatomía forense se tratase. Me fueron cortando, separando y clasificando las diferentes partes de mis intestinos, el duodeno, el yeyuno, el ileón. Mientras estaba consciente, todo el tiempo veía cómo la sangre se me derramaba en torrentera por el suelo. Por más que les gritaba que parasen, que me iban a matar, aquellos hombrecillos con sus larguiruchos y pegajosos dedos seguían sacando los órganos de su interior, como si de un coche en el desguace se tratase. Cuando terminaron de sacarme todos mis órganos, le empezaron a meter los de otra persona. Me trasplantaron todo: corazón, hígado, vaso,
pulmones, intestinos. Al final me desataban de la mesa de operaciones y me ponían frente a un espejo. Me vi con una enorme cicatriz que recorría todo mi cuerpo, y cuando me miré a la cara, no era yo, me habían cambiado por ti, Amelia. Todo ese proceso era para cambiarme por ti. Todo el sufrimiento y el dolor que me causaron era para que yo fuese tú. Le contó esto cuando se despertó al llegar Amelia del trabajo y pegar un portazo al entrar. Sobresaltada se dio cuenta de que se había quedado dormida viendo la tele. Ya ni tan siquiera era capaz de estar despierta delante de esa caja tonta. Su mujer la saludó con desgana. Nuevamente llegaba la hora de estar allí, encerradas, sin salir, sin ver a nadie, solas ellas dos, con su irresoluble problema. Amelia estaba ya cansada de aquella pesada carga. Se maldecía por haber dejado que la situación se les escapase de las manos. Tomó la decisión. Hablaría con la familia de Laia. No podía soportarlo más. Necesitaba que alguien la ayudase a llevar esa cruz. Cuando le dijo a Laia lo que pensaba hacer, esta montó en cólera. No quería que su familia se enterase de sus problemas. De hecho, desde que se divorció de su anterior marido y perdió la custodia de sus 2 hijos varones, bueno, en realidad de uno solamente, pues el otro ya era mayor de edad y decidió por sí mismo vivir con su padre. Dejó de tener trato alguno con ellos. Eran los únicos familiares cercanos que le quedaban, pues sus padres habían fallecido hace algunos años, pero la ruptura había resultado muy traumática. Cuando su exmarido se enteró de su infidelidad, le jugó una mala pasada. Contrató a un investigador privado y llevó el video al juicio de divorcio express que le solicitó. Tuvo que aceptar todas las condiciones que le impuso y renunciar a sus hijos. Todo por amor a su mujer, Amelia. Y ahora ella quería traicionarla, contarles a sus hijos y a su exmarido su problema. ¿Cómo podía traicionarla de esa manera? A ella que había renunciado a todo por vivir con su mujer. Se sintió tan herida y humillada por la actitud de su chica, que durante ese día no le dirigió la palabra ni una sola vez. Sin embargo, Amelia tenía muy claro que aquella situación no se podía prolongar más en el tiempo. Laia, poco a poco, fue tejiendo en su mente una horrible idea. Su mujer estaba de alguna inexplicable manera relacionada siempre con sus pesadillas. ¿No serían estas quizás un aviso? Sí, seguramente ella era la culpable de sus terrores nocturnos. Ella se había conchavado con su exmarido para que la declarasen loca y así poderla quitar del medio sin problemas. Cuanto más lo pensaba, más claro le parecía ese razonamiento. ¿Quién sabe si todo esto no era algo orquestado por ellos dos? Sí, seguramente era eso. Amelia querría quedarse con la casa y buscarse una nueva pareja. Y su ex, bueno, él llevaba mucho tiempo queriendo alejarla para siempre de sus hijos. Este era un buen motivo. Si conseguían su propósito, si la incapacitaban, nunca más volvería a ver a sus pequeños. Amelia, por su parte, también estaba empezando a desconfiar de su pareja. Cada vez le costaba más entender el porqué de la actitud de Laia. Había llegado a pensar que todo era un teatro. ¿Sería posible que su mujer le estuviese haciendo creer que sufría con aquellas pesadillas, cuando en realidad lo único que quería era pasarse todo el día en casa, tumbada en el sofá, viendo la televisión? No se movía, no atendía las indicaciones del médico, no intentaba salir de casa, ni buscaba trabajo, ni hacía nada para mejorar. Los días pasaban sin que nada cambiase entre las dos. La desconfianza había hecho presa en Laia. Cada vez le costaba más tolerar la presencia de Amelia. Sentía un profundo dolor en su pecho, debido a lo que ella pensaba era una traición por parte de su mujer. Apenas si se dirigían la palabra, si no era para enfadarse y discutir la una con la otra. Las discusiones diarias fueron subiendo de tono, hasta tal punto que un buen día Amelia llegó a abofetearla. Ese fue el punto y final de su relación. Laia le dijo que quería el divorcio. Nuevamente se enzarzaron en una pelea terrible. Amelia acusó a su mujer de querer sacarle todo el dinero, ya que era la única de las dos que trabajaba. Si se separaban, tendría que pasarla a una pensión, y no podía permitírselo en esos momentos. Tendrían que malvender el piso, el coche y todas sus cosas, por las que tanto había luchado en la vida. Laia miraba a la mujer que tanto había amado y que tan feliz la había hecho, y ahora solo sentía repulsa por ella. Su rechazo se tornaba odio, con una fuerza y una rapidez de las que nunca se hubiese creído capaz de sentir. Esa noche Amelia escuchó desde la habitación de invitados, pues habían decidido dormir separadas, los gritos de terror que su todavía esposa daba. En lo único en lo cual podía pensar era en deshacerse de su mujer. No podía permitirse un caro divorcio, tampoco quería darle más de lo que le correspondía. Necesitaba así terminar, sin demasiados pleitos, con los años de convivencia y felicidad compartidos. Nunca había sido religiosa,
pues la religión se le había puesto en su contra desde que en su adolescencia descubrió lo mucho que le atraían las otras chicas de su edad. Pero esa noche rezó todo lo que sabía para que Dios se llevase para siempre a Laia de su lado. Pasaron los días y Laia insistió en ir a ver a un abogado para que tramitara el divorcio lo antes posible. Amelia se negaba en redondo. Sabía que tarde o temprano Laia se saldría con la suya. Por más vueltas que le daba en la cabeza, la única solución que veía era cometer una locura. Dado que sus plegarias parecían no tener respuesta, Amelia decidió armarse de valor e intentar quitar de en medio a su pareja. Lo tenía todo planeado. Esa misma noche, mientras Laia estuviese durmiendo, entraría en su habitación y con un almohadón se lo pondría en la boca durante 5 minutos, 10 como mucho, y acabaría de una vez por todas con todos sus problemas. Por su parte, Laia también andaba algo escamada con la actitud de su mujer. Hacía días que venía observando sus torvas miradas, sus expresiones de desprecio y hasta diría que de odio. Y luego, por supuesto, estaban sus pesadillas. Siempre el mismo mensaje, siempre Amelia parecía como la mala de la película, persiguiéndola, amenazándola, acosándola, torturándola. En ese momento cayó en la cuenta, y si no eran malos sueños, y si eran mensajes, avisos de lo que su compañera podía hacerla, en la vida real ya había hablado con su exmarido para ponerle en su contra. Si había sido capaz de eso, ¿hasta dónde llegaría por hacerle mal? En la mente de Laia, una idea surgió con fuerza. Tenía que acabar con la vida de su mujer, o sería ella la muerta. Esa noche la chica preparó una gran cena, en parte de despedida y en parte según las palabras que usó para convencer a su pareja para hacer las paces. Lo que nunca le dijo a Amelia era que había puesto un poco de arsénico en la copa de licor que solo ella consumía después de la cena, ya que por causa de los medicamentos que el médico le recetó, Laia no podía ingerir alcohol. Después de eso, se dieron un beso de buenas noches en la mejilla y cada una se fue a su cuarto. En la mente de ambas mujeres estaba despertarse al día siguiente, sabiendo que su pareja ya no lo haría jamás. En cuanto Laia tomó sus pastillas, se quedó dormida al momento. A pesar de desoír al doctor en muchas ocasiones, esa noche se tomó su narcótica medicación. No quería escuchar los últimos estertores de su mujer, pues el arsénico le iba a causar náuseas y un gran dolor abdominal. Antes de morir, Amelia, en cuanto escuchó los leves lamentos que su mujer daba por las pesadillas, entró con gran sigilo en la alcoba, llevando en las manos su almohada. Esa iba a ser el arma del delito mortal, pero absolutamente silenciosa. Se la colocó en la cara y ella se sentó a horcajadas encima para no dejar el más mínimo resquicio para que entrase el aire. Al principio, Laia no se percató de lo que ocurría, pero según fueron pasando los segundos, aún dormida, la chica fue contorsionándose, intentaba coger aire, quería respirar, pues en su sueño también se estaba ahogando y también era Amelia la culpable, pues hundía su cabeza profundamente en el mar. Sueño y realidad se juntaban poderosamente. Pasaron los 2 primeros minutos y Laia seguía removiéndose, cada vez con más fuerza, pues iba consumiendo el poco oxígeno que le quedaba en los pulmones. Amelia miraba el reloj de la mesilla de noche. Sentía que el tiempo se había parado, como si las manecillas se negasen a moverse, mientras su mujer no paraba de agitarse violentamente. De pronto su estómago empezó a arderle. Al principio pensó que se trataba de los nervios. Luego, cuando sintió las primeras náuseas, creyó que algo de la cena le había sentado mal. Cuando terminara con su pareja, iría al baño y se tomaría un poco de bicarbonato. Eso le relajaría el malestar estomacal. Llevaba en la misma posición 7 minutos. El cuerpo de Laia había dejado de moverse hacía un buen rato, pero Amelia no quería equivocarse y se mantuvo sobre la almohada, como si de una amazona sobre su caballo se tratase. Una lágrima corrió por la mejilla de la mujer, pues a pesar de todo, sabía que una parte fundamental de su vida se iba con Laia, pero la decisión de llegar hasta el fin era firme. No podía arriesgarse. Si flojeaba en esos momentos, podría perderlo todo. Laia se lo quitaría todo. Ese pensamiento le dio las fuerzas suficientes para seguir con su plan y terminar lo que había comenzado. El reloj indicaba que ya habían transcurrido 11 minutos desde que tapara la cara de la chica. Su cuerpo yacía rígido en la cama, como agarrotado. Tenía que comprobar que el cuerpo de Laia no tenía pulso, pero ¿cómo hacerlo sin moverse de su posición? Lentamente metió su mano derecha entre el almohadón y la cabeza de su mujer. Desde donde estaba Amelia no era sencillo hacerlo, pues no quería doblarse demasiado por si se movía todo y dejaba entrar el aire que devolviese la vida y la conciencia a Laia. Después de palpar el pelo de la chica, fue bajando por su cara. Lo primero que le sorprendió fue notar que tenía los ojos y la boca abiertos. Evidentemente, momentos antes de morir, Laia se había despertado y seguramente tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de que le estaban asesinando.
Por eso al intentar conseguir respirar, abrió la boca lo máximo posible, pero ya todo era inútil. Amelia sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, al rozar con sus dedos los labios, aún calientes de Laia. Cuando por fin se recompuso del susto, un fuerte retortijón de barriga la hizo gritar de dolor. Estaba empezando a marearse, se le iba la cabeza, a duras penas se mantenía en la posición forzada en la que se encontraba, pero algo en su interior la llevaba a no cejar en su intento por comprobar si Laia tenía o no pulso. Hasta el final de su vida, Amelia quería saber si había cumplido con su objetivo de matar a su mujer. Temblando como una hoja, la mano llegó al cuello de Laia y allí buscó la arteria carótida. Nada, no sintió el latir de su pulso. Definitivamente, estaba muerta. Lo había conseguido. Se levantó de la cama como pudo. Comprobó con el reloj de la mesilla. Había pasado ya más de 15 minutos. Las 2:25 de la noche. Una hora tan buena como otra cualquiera para morir. Casi a punto de desmayarse, levantó la almohada para verle la cara por última vez. Allí yaciendo sin vida, estaba la mujer con la que se había casado 6 años antes, con los ojos y la boca abiertos de par en par, en una tétrica expresión de horror. Se tumbó a su lado en la cama para ver si le pasaba el mareo y el dolor de estómago, pues ya no le quedaban fuerzas ni para andar. Finalmente, al cabo de unos pocos minutos, cerró definitivamente los ojos y nunca más los volvió a abrir. Murió con un fuerte espasmo, exhalando su último aliento de vida. Días después las encontró el exmarido de Laia, que preocupado al ver que ninguna le devolvía sus llamadas, acudió al piso de ambas. La investigación policial concluyó que se suicidaron juntas por amor. Las incineraron y esparcieron sus cenizas en la misma playa, donde solían pasar todos los veranos. Así siempre estarían juntas para toda la eternidad. Terminado el ritual de esparcir las cenizas, el padre miró a sus hijos y vio el dolor en sus rostros. Se juró a sí mismo no volver a mencionar este asunto, pues bastante duro era ya para ellos vivir pensando que su madre era una suicida. Un consejo de amigo: nunca toméis a la ligera los sueños, pues no se sabe de qué forma el caprichoso destino nos puede estar visitando. Que tengáis muy dulces y muy felices sueños.